Sí, amigos, 8:46 y ya en los próximos minutos vamos a estar conversando con nuestro siguiente invitado. Vamos a tener allí en nuestro próximo Instagram Live. Recuerden que pueden conectarse a través de @tortolerofm. Por allí pueden ustedes establecer ese contacto. En los próximos minutos vamos a estar conversando con el economista Aarón Olmos. El tema que nos ocupa y el tema que vamos a tratar con él es acerca de 30 días más de confinamiento. ¿Cómo harán los comerciantes? ¿Cómo quedará afectada y cómo está afectando esta situación la economía? Hay planteamientos por parte de la Cámara de Comerciantes, planteamientos por parte de Fedecámaras, un poco preocupados por el tema de la economía y sobre todo de la economía en el país, los comerciantes, en el día a día y de qué manera esto pudiese seguir afectando, ¿no? Hoy precisamente vamos a estar conversando en minutos con nuestro siguiente invitado, Aarón Olmos. Mientras que ustedes se van conectando a la señal de @tortolerofm, por allí también estamos transmitiendo en vivo a través de Instagram y los invitamos a que ustedes no solamente nos escuchen, sino que también puedan interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales @tortolerofm. Por allí estamos conectados en vivo para todos ustedes. Y en los próximos minutos estaremos conversando ya con el economista Aarón Olmos. Por cierto que hoy aparece en el diario, en los diversos diarios, hablan acerca de este tema, acerca de el tema económico, ¿no? Y cómo de alguna manera esto pudiese incidir en todo lo que es la economía. Buniac, que es un experto económico, en el área económica, él dice en todo caso que hay que evaluar este tema de la cuarentena, ¿no? Palabras más, palabras menos. Bueno, que sencillamente esto va a generar algunas consecuencias y que los está generando lo que es la paralización, en todo caso, de la economía, que está haciendo algo de estragos. Ya tenemos a nuestro invitado allí conectados, @tortolerofm, y les invitamos a que ustedes se sigan sumando a esta entrevista que en los próximos minutos vamos a tener con nuestro invitado de hoy, Aarón Olmos, economista, profesor universitario, profesor también de IESA y conferencista además. ¿Cómo estás, Aarón? Muy buenos días. Buenos días, Jacqueline, ¿cómo estás? Muchas gracias siempre por la invitación, ¿no? Sí, gracias a ti por siempre tener toda la disposición de compartir y sobre todo estos temas que se han convertido en el día a día, ¿no? La economía antes para cada uno de nosotros era algo así como extraño, pero ahora, bueno, ya sabemos de qué manera una economía no bien llevada, cómo nos puede incidir en toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? En este momento en Venezuela, que se suma pues una escasez a nivel de la gasolina. Por ahí habían algunos anuncios en cuanto a lo que es el gas y obviamente, bueno, por esta situación que se suma a esta pandemia a nivel mundial, que no escapamos nosotros aquí en Venezuela, y esta extensión de un mes más de confinamiento para tratar de resguardar a los venezolanos, pero la otra parte, pues que es el aparato productivo y la economía del país que sigue en franca paralización. Gracias por estar allí con nosotros. Siempre a la orden. Sí, Aarón, Bueno, mira, fíjate, primero que nada hay que recordarnos, como tú dices en tu introducción, hay que recordar que Venezuela, antes de la toma de decisión de asumir el distanciamiento físico, social, el tema de la cuarentena, hay que recordarlo muy bien, ya Venezuela venía acusando problemas graves a nivel económico, recordemos 6 años de una caída del PIB, recordemos hiperinflación, recordemos un mercado cambiario, recordemos el uso de monedas distintas al bolívar como medios de pago, recordemos problemas en el acceso a el dinero en efectivo, recordemos el uso de divisas entonces como herramientas de rescate del valor del trabajo y como medio de pago formal de muchas empresas. Y entonces, en medio de toda esta situación, en la cual también el Producto Interno Bruto venezolano venía en franco proceso de deterioro, llega entonces el COVID, se toma esta decisión
y ya, hoy es el día 67 de esta situación de distanciamiento y al final de cuentas no hemos visto por parte del Ejecutivo en manos de el sector privado y los trabajadores, esa famosa tripartita que hace mucho tiempo no la escuchamos y no la vemos, un plan de reinserción escalonado que permita a las empresas en Venezuela, sector industrial, sector comercio y los servicios, insertarse nuevamente de manera productiva. Hasta ahora que hemos visto, en 67 días se acusa una situación más compleja, ¿verdad? De pauperación del PIB. Tenemos más problemas a nivel del acceso a los servicios. Seguimos con problemas de energía eléctrica, seguimos con problemas de agua, seguimos con problemas de internet, seguimos con problemas de gas para que muchas familias puedan tener acceso a gas y puedan cocinar sus alimentos. Seguimos con problemas de gasolina, de combustible. Todos los venezolanos a lo largo y ancho del país hemos hecho en alguna cola en algún momento para tratar en lo posible de abastecer o equipar los vehículos. Y sí hay una propuesta formal por parte del sector empresarial, en manos de Comercio, en manos de Colindustria, en manos de Fede Cámara, hay una apertura para realizar, luego del análisis de cada uno de sus sectores, un proceso de reinserción laboral, porque inclusive hasta la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cabeseco, hablaba de que hay entre 500.000 a 600.000 puestos de trabajo peligrando de extenderse aún más el tiempo de la cuarentena. Sí, ahora, y una situación también, porque el que está, por ejemplo, nombras los centros comerciales, que tiene ese local comercial que vive de lo que se produce allí, que tiene empleados también, pues ya un mes más de confinamiento y todavía no vemos en el futuro una situación bastante clara. Esto coloca Así es. en un riesgo bastante importante, sobre todo porque los gastos continúan. Los que están en centros comerciales se sigue pagando condominio, se sigue pagando Así los es. servicios, la luz, una cantidad de cosas, ¿no? Incluso hasta el Así, pago del empleado que tienen allí trabajando. así es. De hecho, los costos fijos variables, los gastos operacionales siguen estando, independientemente de que la actividad esté paralizada, el costeo de la nómina, la generación de flujo de efectivo se ha hecho muy complicado, el pago de estos alquileres, como tú bien lo decías, o sea, la actividad desde el punto de vista de la generación del gasto, del costeo, de los factores de producción sigue estando presente. O sea, eso hace mucho más difícil para el que es dueño de empresa, para el que tiene una unidad productiva, una pequeña pyme, mantenerse luego de casi 3 meses de total inactividad. Entonces, es situación como la que estamos comenzando a ver con algunos tipos de negocios. Les recuerdo a quienes nos escuchan y a quienes nos ven el caso de Avianca. Avianca, esta aerolínea colombiana grandísima, amplísima, manifestó que estaba en una situación de quiebra. Lufthansa en Alemania estaba pidiendo la intervención del Ejecutivo para poder mantener operación. Es decir, muchos negocios de ellas que tienen que ver con economía del ocio, están comenzando a sentir ahora de verdad el efecto directo de casi 3 meses de paralización de actividad económica. Más allá de la gestión administrativa, más allá de la gerencia, más allá de lo que uno quiera decir, si usted no genera bienes y servicios, si usted no trabaja, si usted no se inserta productivamente a la economía de su país y solamente está recibiendo un salario, lo esté generando o no, o está recibiendo alguna ayuda gubernamental, al final de cuentas está distorsionando más la economía. Por eso, cuidando el tema de la salud, tenemos en lo posible que reinsertarnos laboralmente y para eso ya hay propuestas y estructuras y estrategias para lograrlo. Sí, ¿qué propuestas, por ejemplo, están haciendo la Cámara, la Federación de Industriales, la Federación de las Cámaras de Comercio, que sin duda alguna están afectadas, incluso la banca? Esta mañana se comunicaban conmigo una señora y me dice: Jacqueline, tengo problemas para poder manejar mi dinero y la situación la puede resolver solamente en la entidad bancaria. Todavía no hemos visto un pronunciamiento por parte de la función de cómo van a reabrir, si de manera escalonada o brindar algún servicio para aquellas personas que se les extraviaron sus tarjetas de débito. Es decir, que esto es una situación que va un poco más allá. La semana pasada conversaba con representantes del sector que trabajan como abogados, la paralización de todo lo que son los procesos en este sentido, pues están totalmente detenidos
por este confinamiento y obviamente los abogados en este momento están cruzados de brazos y las causas también están cruzadas de brazos. ¿Qué planteamiento están haciendo al Ejecutivo Nacional en función de buscar un plan que no ponga en riesgo a la población, pero que de alguna manera se reactive un poco la economía? Mira, desde el año pasado, ya desde mayo del año 2019, los gremios empresariales en Venezuela tienen una propuesta formal para reconstruir el aparato productivo de Venezuela. Típico de el actual gobierno, oídos sordos totalmente a la propuesta del año pasado, pero ahora se hace ya más perentorio el hecho de prestarle atención, ¿no? Quizás ya no tanto pidiendo permiso, ¿no? Sino más bien sumarse de alguna forma cada uno de los sectores. Si algo ha ocurrido es que el sector empresarial en Venezuela no ha dejado de reunirse en sus gremios, en sus grupos, en sus cámaras, Cámara de Comercio de Maracaibo, Fede Cámaras Carabobo, están muy activos haciendo cursos, haciendo eventos, haciendo actividades, charlas, para informarle a las personas y a sus agremiados qué está pasando. Es una suerte de situación de levantamiento de data en el sector industrial, agroindustrial, sector construcción, sector comercio y los servicios, y de toda esta situación que ellos han levantado y han prefigurado, la única solución que hay es ir reinsertándose paulatinamente a las actividades por sectores de actividad económica desde el punto de vista de la importancia que tenga para mantener y garantizar la generación de bienes y servicios y garantizar la distribución de bienes y servicios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la piedra de tranca? Que buena parte de los eslabones de esta cadena están siendo llevados por el Ejecutivo, le hace tema gasoil, le hace tema gasolina, le hace guías de distribución, le hace permisos para poder transitar entre estados. Es público y notorio cualquier cantidad de producción agrícola que se ha perdido en el camino, simplemente se ha perdido en el lugar de origen porque no ha podido llegar. Entonces, al final de cuentas, sí hay una propuesta, al final de cuentas, sí hay un trabajo que ha seguido avanzando y más allá de esperar una línea que venga de arriba, ya el sector empresarial y el sector industrial ha comenzado a tener conversaciones entre todos ellos para poder de alguna manera comenzar a sumarse a esto, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Hay cualquier cantidad de estructuras para poderlo lograr y para poderlo hacer, pero el tema de la información y la comunicación, para darle a las personas tranquilidad sobre cómo se va a utilizar esto, el tema de la movilidad, muchos venezolanos tienen el problema del combustible, el acceso al metro de Caracas, por lo menos en la ciudad de Caracas, está limitado a salvoconductos, funcionarios públicos, uso de mascarillas, una cantidad de cosas. El tema educativo, nuestras universidades también, profesores, administrativos, obreros, estudiantes, o sea, todos los sectores de la economía necesitan tener una orientación, una guía que seguir para poderse reinsertar poco a poco, y ese es el trabajo que ahora el sector empresarial está haciendo, más allá de que el Ejecutivo esté o no de acuerdo, más allá de que el Ejecutivo participe o no, es necesario que la economía, cuidando todos los elementos de seguridad, comience otra vez su proceso de reinserción. Nosotros tenemos que ir a un tema musical aquí en la radio y continuamos con esta entrevista a través de Instagram con nuestro invitado, el economista Aarón Olmos. Y quisiera, Aarón, que nos contestaras acerca de cuáles son los planteamientos que se están haciendo en las economías del mundo y si se están viendo algunas posiciones que a la par de cuidar a los ciudadanos por esta pandemia, también se pueda de alguna manera ir reactivando la economía. Nos vamos a ir con un tema musical aquí en la radio y continuamos en esta entrevista a través de Instagram. Los que no están conectados, les invitamos a conectarse a través de @tortolerofm. Sí, Aaron, quisiera que nos hablaras un poco acerca de cuáles son esos modelos que se están siguiendo ahorita a nivel del mundo y que reactivaran en todo caso y que vayan dando buenos resultados. Hoy aparecen unas declaraciones dadas por Buniac, economista también como tú, donde habla pues que también tiene la posición de la reactivación a nivel de la economía del país, ¿no? Un poco diciendo, bueno, si no el coronavirus y la pandemia no nos lleva, nos va a llevar pues en todo caso algunos sectores la hambruna, ¿no? Y cierre de locales. Así es. Sí, fíjate, recordando el hecho de que el COVID sorprende al mundo entero con economías en total y absolutos niveles de crecimiento y desarrollo,
Venezuela quizás no fue la más afortunada, ¿no? Entonces, hay que recordar otra vez que ya veníamos con un proceso bien complejo de destrucción del aparato productivo, una cantidad de distorsiones monetarias, cambiarias y comerciales y fiscales, y algunos países han asumido algo que se conoce como economía de bajo contacto, contactless economy o low touch economy, básicamente que es una estructura donde gobierno central y empresas, por la vía de la comunicación y la generación de una estrategia concertada, tomando y evaluando los sectores de la economía que son prioritarios, han comenzado entonces a establecer cronogramas de reinserción para trabajadores y áreas económicas desde el punto de vista de la importancia que tiene para la generación de ingresos. Por ejemplo, sigue existiendo mucho miedo en algunos países, por lo menos hemos comenzado a ver por allí lo que llaman el nuevo normal o el casi normal, que son estos espacios laborales, estos restaurantes, estas oficinas, donde pareciera que ya es normal comenzar a ver separadores de vinil o de vidrio o de plástico entre los trabajadores, y gimnasios que tienen estas suertes de cabinas para que las personas hagan ejercicio y prácticamente no se toquen. Más allá de eso, que parece un tema posapocalíptico, es el hecho de que en otros países, de manera muy seria, primero, la información sobre el tema del COVID es transparente. Segundo, hay una postura formal de los gobiernos de esos países por recuperar la economía sin descuidar el tema sanitario. Tercero, no son los políticos, sino que son los médicos y los investigadores los que están dando el parte todos los días y comentando cuál es el estado en el avance de los tratamientos. Y tercero, hay una confianza en la información que se está dando a nivel de las estadísticas para saber quiénes están infectados, quiénes están recuperados y quiénes no. Y eso tiene que ser el pivote sobre el cual la economía paulatinamente por capas comience a recuperarse. La experiencia de otros países está mostrando que sectores que requieren de alto nivel de tráfico, alto nivel de concentración de personas son los que más van a sufrir en el mediano y largo plazo, hasta que no se tenga una salida, es decir, una vacuna, un tratamiento estándar que no genere tantos efectos secundarios, que sea aprobado, van a sufrir. ¿Como cuáles? Bueno, sector turismo, sector agencias de viajes, sector hotelería, sector eventos, las propias universidades que requieren de altos niveles de concentración de personas y tráfico para poder hacer su trabajo. Ahorita, para ver cómo utilizando plataformas digitales, por lo menos algunos de ellos se pueden insertar y el resto de la actividad económica primaria, productiva, que no se puede digitalizar, comenzar a hacer esto de manera paulatina, concertada. Por ejemplo, sector primario de la economía, sector de la producción, tú no puedes dejar de cultivar, tú no puedes dejar de cosechar, tú no puedes dejar de transformar tus materiales básicos en bienes semielaborados para que sirvan a su vez para otras actividades productivas. Sector comercio y los servicios y sector transporte también, ¿no? Tienen que irse sumando con todos los elementos de seguridad. Y sobre todo, Aarón, que pareciera pues que esta situación del COVID-19 va a dar para rato, ¿no? Hasta que no logren encontrar la vacuna, los países vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19. Entonces, si eso es así, pues de alguna manera pues habría que buscar alternativas. Claro, a nosotros aquí en el país se nos suma todo este tipo de situaciones, el tema movilidad, que es el tema de la gasolina, ya tú lo decías, ¿no? Que es un tema sumamente importante, ¿no? Para que de alguna manera las personas puedan acceder y puedan dirigirse a sus centros laborales. Ustedes como economistas han estado realizando algunos planteamientos de acercamiento también hacia el gobierno nacional para dar algunas alternativas, algunas posturas en cuanto a cómo, porque este es un panorama inédito, ¿no? Para todos también. Hay sectores que están activados, que están trabajando, que es el sector alimentos, pero otros que están en minusvalía, pues sin poder abrir las puertas y que a lo mejor no pueden utilizar las técnicas digitales, eso no se lo permite. ¿Qué planteamientos están dando ustedes a través de esta asociación que me imagino que hay, de la Federación de Economistas en el país? Sí, fíjate, muchos economistas hemos estado siendo consultados en algunos gremios, invitados a algunos eventos para dar opinión. Toda esta información evidentemente es recogida, se toma en consideración para crear estrategias que permitan reactivar el aparato productivo de la mejor manera. Sin embargo,
ya Venezuela se encuentra a un nivel, por el nivel de distorsión que tenemos, donde no solamente es el tema de la reinserción, ya Venezuela tiene un problema mucho más complejo que tiene que ver con la asunción de un plan de reestructuración económica profunda, ¿sí? Que en principio ataque los problemas derivados de este casi primer trimestre de paralización por el COVID, pero además se sume al hecho de poder rescatar un aparato productivo que ya venía en franco proceso de deterioro. Y eso no se solventa sacando dinero a la calle o dando bonificaciones a los trabajadores vía carnet de la patria. Eso se solventa es con producción, eso se solventa es con reactivar la economía, y mucho menos enviando oro fuera de Venezuela para traer gandolas con cisternas, ¿no? O importar cisternas para medio arreglar el problema de la distribución de agua, ¿no? En todo el país. O sea, en Venezuela de alguna manera no se están tomando las decisiones que impliquen inversión, colocar dinero fuerte con algunos países aliados para solventar el problema de fondo, ¿sí? Y lo que estamos acusando nosotros, buena parte del sector de los economistas que nos dedicamos pues a hacer estas actividades de información y consulta, es orientar a los gremios empresariales, a los tomadores de decisión, a que el problema no es un problema de pañito caliente, el problema es un problema más complejo que tiene que irse resolviendo por capas. La primera capa es una capa de emergencia que tenemos hoy a nivel monetario, a nivel cambiario, a nivel fiscal, a nivel comercial, y tenemos que empezar por una mezcla de varias cosas. En paralelo tienen que estarse haciendo muchas actividades. Lastimosamente, la toma de decisión de política cambiaria, fiscal y monetaria no necesariamente reside en el sector empresarial, está en manos del Ejecutivo. De ahí se tranca ese rucho, por decirlo de alguna manera, porque el sector comercial y de servicios puede reactivarse de alguna forma, pero necesitas estímulos, necesitas cambiar tipos de interés, necesitas mejorar las condiciones del acceso a los recursos, y eso no está pasando en estos momentos. Así es. Bueno, Aarón, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, tus redes sociales para que te sigan. No, bueno, siempre la orden, Jacqueline. Muchísimas gracias por la invitación. Me pueden encontrar en Twitter como @Aaron Olmos, Aaron con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @Aaron Olmos 1. También recuerden que hay un canal en YouTube donde generalmente se sube información audiovisual, entrevistas, algunas actividades y participaciones educacionales o académicas, se suben ahí también. Pueden encontrarlo en YouTube como Aaron Olmos también. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo desde la distancia, Aarón. Espero que Siempre estés la bien. orden. Y estaremos Con el favor de Dios, estaremos.